Saludos cordiais à la doutora Sandra Elizabeth Freitas Vila Real. Assim, passo a explanar seu currículo. Doutora Sandra Elizabeth Freitas Vila Real, é fiscal letrada do Departamental de Rosário, Departamento de Colônia de Uruguai, professora adscripta de Direito Penal da Universidade de la República UDELAR, autora de diversos livros. Uno, é o delito de lavado de ativos como hecho punible, editorial La Rey, Montevideo, ano 2009. 2. Responsabilidade penal e administrativa e penal de las instituciones financeiras e los profissionais universitários por sua participação en el delito de lavado de ativos. Su regulación en la legislación uruguaya y la incidencia de la ley número 18494, IMPO, Montevideo, ano 2010. 3. Delitos migratórios, tráfico de pessoas tráfico de pessoas e trata de pessoas e sua regulação em la legislação nacional uruguaia. Incidência de la lei número 18.250, FCU Montevideo, 2014. 4. Tratado sobre delinquência transnacional e crime organizado. Editorial La Ley Uruguai, Montevideo, ano 2015. Autora de diversas publicações em la Justiça Uruguaia e em la Revista La Ley, pós-grado em Direito Penal, parte general e parte especial. Por la Universidade de Salamanca, Espanha, pós-grado em Corrupção Pública, pela Universidade de Salamanca, Espanha, pós-grado em Funcionários Públicos e Corrupção Pública em la UDELAR, pós-grado em Direito Penal Econômico em la Universidade de Montevideo, expositora de distintos seminários de Direito Penal e de Criminologia, brindados em Uruguai, assim como em exterior. E membro da Academia Internacional Jurídica de Letras, membro imortal. Muitas graças, ilustre doutora Sandra Freitas. Pode começar com sua charla. Bueno, buenos días. En primer lugar, me honra mucho formar parte de la Academia Internacional, de haber sido elegida en representación del Uruguay para integrar este grupo selecto de colegas de las distintas disciplinas. Con muchos de ellos he compartido otros paneles. Me consta de su alta capacidad técnica y además, lo más importante, su calidad de persona. Si bien esto de la pandemia nos ha impedido el contacto directo y personal, nos ha permitido de alguna manera esta posibilidad de estar de distintas partes del mundo todos conectados y bueno, esperemos que esto continúe, que siga en avance, porque es la mejor manera que tenemos de enriquecernos y de aprender de cada uno de los especialistas en las distintas materias. Quiero especialmente agradecer a quien me presentó, al doctor, primero que nada por su deferencia de hacerme parte de esta iniciativa, de considerar la posibilidad de hablar sobre este tema que es tan importante por su vigencia a nivel internacional. Y bueno, hago extensivo al presidente también de la Academia Internacional de Letras Jurídicas, así como distintos integrantes de la comisión con los cuales tengo incluso nexos de amistad. Dadas las gracias y bueno, y hacer extensivo un saludo a todos los integrantes de la academia, se me ha conseguido unos 30 minutos para hablar sobre este tema tan especial o tan particular que
hoy por hoy lamentablemente está tan de boga y tan vigente, como es lo que tiene que ver con la delincuencia transnacional, y particularmente dentro de la delincuencia transnacional, uno de los delitos que han sido objeto de mucha atención por parte de este grupo de delincuentes, como lo es necesariamente el delito, o lamentablemente el delito de tráfico y trata de personas. La idea mía era dividir la charla en 2 módulos, por decirlo así, sin perjuicio de que si se me quiere hacer alguna pregunta, no tengo ningún inconveniente en el desarrollo de la exposición, pero fundamentalmente me gustaría hablar de lo que es la delincuencia transnacional, para después ahondar o profundizar en lo que tiene que ver necesariamente con el delito de tráfico y trata de personas y las particularidades que he visto. Uno de mis libros versa sobre el estudio de ese delito como uno de los delitos más atractivos para las organizaciones criminales, y otra parte, y además hemos visto en nuestro país, lamentablemente, incluso hay investigaciones en trámites vinculados con este flagelo, que es el delito de trata y tráfico de personas. Bueno, la delincuencia transnacional es una nueva delincuencia que dista mucho de lo que tiene que ver con la delincuencia convencional. Acá no nos encontramos frente a un grupo de delincuentes como algunos creen que es cuando estamos en presencia de un grupo internacional criminal o un grupo de delincuencia transnacional. En realidad es una entidad dotada de sus propias características. O sea, no es simplemente la suma de delincuentes, sino es justamente una entidad dotada de su propia identidad, como lo suelo decir yo. En principio, allá por el año 2000, la Convención de Palermo comenzó a hablar de este flagelo de la delincuencia transnacional, pensando vincularla en un principio a lo que tiene que ver con los delitos vinculados con el tráfico de sustancias estupefacientes, y allí comenzaron los organismos internacionales a dar ciertas recomendaciones de cómo los distintos países que ratificaban dicho documento internacional tenían justamente o les daban las pautas para poder ayornar sus legislaciones e incorporar este tipo de delitos a su propio ordenamiento jurídico, o por lo menos reconocer este nuevo fenómeno que se estaba dando del crimen organizado internacional o la delincuencia transnacional. Con el pasar de los años y el estudio y de la casuística, y además el estudio del punto de vista de la doctrina, tanto los actores jurídicos, sin importar diríamos el rol, jueces, abogados, fiscales, comenzamos a ver que este grupo de delincuentes no solamente les era atractivo o les interesaba necesariamente lo que tenía que ver con específicamente con los delitos vinculados con el tráfico de sustancias estupefacientes. Entonces allí comienza a verse que en realidad este grupo de delincuentes también le interesaba todo lo que tenía que ver con los delitos de trata y tráfico de personas. El tráfico de armas también era algo que resultaba muy interesante, el contrabando a determinada escala, lo que tiene que ver con los delitos de estafa, y para mí lo que constituye el delito paradigmático de la delincuencia transnacional, o diríamos el más interesante para este grupo de delincuentes, como lo es el delito de lavado de activos. Porque en realidad el delincuente lo que busca con la comisión del delito es la obtención de un rédito, y ese rédito, una vez necesariamente que le permite satisfacer lo que son, de alguna manera, por así decirlo, sus necesidades básicas, cuando comienza a acumularse esa ganancia, ya deja de ser un beneficio para transformarse en un problema,
porque la presencia de dinero que tiene una procedencia ilícita los empieza de alguna manera a perjudicar o los empieza diríamos, frente a las autoridades a generar cierta sospecha de dónde viene ese dinero, entonces los empieza de alguna manera a perjudicar. Entonces allí este grupo de delincuentes que en principio cometen delitos para obtener ganancias y poderlo incorporar a todo lo que tiene que ver con su estructura económica personal y la estructura dentro de la organización, se dan cuenta que, bueno, que lo tienen que de alguna manera alejar de esa procedencia ilícita, de ahí transformarlo, legitimarlo, separarlo, justamente para lograr que las autoridades no los indiquen como eventuales personas que podrían haber participado en el delito base. Entonces allí comienzan a ingresarlos en los cursos del mercado con esa finalidad, como lo dicen los colegas, muchos colegas de distintas latitudes, blanquearlos, lavarlos, legitimarlos, es decir, darle una apariencia ilícita a aquel dinero que tiene una procedencia ilícita. Y allí se empiezan a confundir muchas veces las actividades lícitas con las actividades ilícitas que llevan adelante este tipo de organizaciones. Entonces, estamos parados en un escenario donde aparece un grupo de delincuentes, como yo lo decía, que tiene una identidad propia, que no es la simple suma de sujetos que se dedican a delinquir. Nos encontramos que ya los antecedentes de esta delincuencia transnacional podemos decir que versan de la época de 1921, los primeros movimientos de naturaleza mafiosa que surgen en Italia, y posteriormente esos grupos delictivos se comienzan a mover por distintas partes de la comunidad internacional, comienzan incluso a hacer alianzas con grupos criminales que se encuentran en determinadas regiones, con determinadas particularidades. Entonces allí vemos que tenemos que ya deja de ser los límites territoriales de un Estado o el territorio delimitado por los límites territoriales de un Estado, el escenario de la comisión del delito, para hacer el mundo globalizado, la comunidad internacional en su conjunto, el lugar donde vemos el accionar de este tipo de delincuentes. Entonces allí empiezan a darse ciertas características. Ya vemos que por lo menos tenemos que hablar de más de 3 personas para hablar de un grupo de delincuencia transnacional. Tenemos que tener en cuenta que esas personas se reúnen con la finalidad específica de cometer delitos, o sea, tienen netamente una intención en lo que tiene que ver con su finalidad ilícita, porque si fuera una reunión de personas con un fin ilícito, no estaríamos frente a un grupo de delincuente o un grupo de criminal internacional. Por lo general tienen una base, diríamos, para ejemplificarlo o para que la gente se lo represente, pienso en una pirámide donde existe una base donde hay una cantidad de sujetos que por lo general son personas jóvenes, que son reclutadas por la organización, personas jóvenes que se encuentran muchas veces en situaciones de necesidad económica o de vulnerabilidad, y ven en el ingreso a la organización esa posibilidad de rápidamente y prontamente poder tener ese nivel de vida que capaz que por su situación económica en la que han nacido les sería imposible obtenerlo a lo largo de su vida a partir de la realización de actividades lícitas. Entonces se da un reclutamiento de esas personas jóvenes que por lo general están en esa situación económica, y esas personas jóvenes ingresan a esa organización, pero una vez que ingresan a esa organización se les exigen determinadas obligaciones y están sujetos a determinadas reglas. En tal sentido, allí aparece dentro de esa pirámide, como yo me lo represento, en el vértice los líderes de la organización, que justamente para poder fortalecer y para poder
de alguna manera fortalecer su liderazgo y mantener su liderazgo dentro de la organización, tienen que recurrir a sistemas de castigos y recompensas. Es decir, si participás en la organización, tenés que saber que estás sometido a determinadas reglas y si no las cumplís, viene la etapa del castigo. Castigo que muchas veces no solamente se da con respecto a situaciones de agresión que puede recibir la misma persona que ingresa en la organización, sino muchas veces se da esa situación de que es ejemplarizante porque puede terminar hasta con la muerte de aquella persona que no acata las reglas de la organización o incluso personas allegadas a familia directa de esas personas que forman parte de la organización. Entonces, frente a ese sistema de reglas y de pautas, vemos que estos jóvenes que ingresan a la organización tienen que demostrar a sus líderes que están capacitados para formar parte de esa organización, y allí comienzan una carrera delictiva con delitos no muy relevantes del punto de vista de la, diríamos, de las penas que podrían recaer en casos de que sean encarcelados, y allí tenemos las personas que se dedican al tráfico de sustancias de estupefacientes, al menudeo, tenemos las personas que se dedican a lo que tiene que ver con los delitos de hurto y delitos de menor entidad en cuanto a la eventual pena a recaer. Pero una vez que esos delincuentes comienzan a demostrar a esos líderes que están en condiciones de poder, que tienen éxito en la actividad delictiva y que están en condiciones de poder cometer otro tipo de delitos, comienzan a escalar en esa pirámide. Entonces ya encontramos un segundo segmento, por decirlo así, de delincuentes que ya están de alguna manera en condiciones por su antigüedad dentro de la organización, por su éxito en la actividad delictiva, de cometer otro tipo de delitos. Entonces nos encontramos con los homicidios sicariatos, delitos de extorsión, delitos de estafa a otro nivel. Entonces eso también les va demostrando a los líderes que se puede contar con esas personas, porque esas personas no temen al castigo y pueden ser empleados para cometer otro tipo de delitos que pueden, de alguna manera, permitirle a la organización, de alguna manera, tener más ganancia, que en definitiva es lo que buscan las organizaciones criminales internacionales o la delincuencia transnacional. Y después tenemos en una pirámide, por decirlo así, los líderes, que son aquellos que en realidad cometen otro tipo de delitos que de otra entidad, tales como delitos más vinculados con la corrupción pública, y son aquellos que están de alguna manera dispuestos a financiar campañas políticas para poder después tener dentro de la organización personas que de alguna manera le pueden retribuir a la organización con información, ciertos datos que le puedan permitir lo que tiene que ver con la impunidad. Después tenemos personas que de alguna manera están en condiciones, por la situación económica que tienen, de financiar actividades vinculadas con el terrorismo. Y también estamos en presencia de personas que pueden ser los líderes de verdaderas redes de tráfico de personas, o de tráfico y trata de personas. Entonces, vemos que es un grupo de delincuentes, no todos tienen el mismo rol dentro de la organización criminal, no todos cometen el mismo tipo de delito, no todos necesariamente se encuentran dentro del mismo país cometiendo la actividad ilícita, y lo que es más interesante, ni siquiera se conocen muchas veces, porque como no tienen los mismos roles, no necesariamente hay un conocimiento de todos los integrantes de la organización, quiénes son, quiénes participan, salvo los líderes, que por supuesto los líderes saben quiénes son los integrantes y qué delitos estarían dispuestos a cometer. Esta delincuencia tiene especial atractivo por lo que tiene que ver la Comisión de Delitos Económicos, por los réditos que proporciona este tipo de actividades, ¿verdad? Y ahí es cuando encontramos, como yo les decía, como característica particular o singular,
lo que tiene que ver con el delito de lavado de activos, que tanto se ha perseguido a nivel internacional y se continúa en el esfuerzo en tal sentido. Pero sí es importante destacar que estos grupos criminales no necesariamente se reúnen para cometer delitos vinculados contra lo que tiene que ver con la economía, sino, como yo les decía, también contra la propiedad. Existen organizaciones que se dedican específicamente al negocio, al mundo de los automotores, al robo de autos, con la finalidad de después clonarlos e ingresarlos al mercado mediante falsificación de documentación. También llevarlo de un lugar a otro de la comunidad internacional, específicamente a solicitud de encargo, cuando se tratan de autos de alta gama. También desarmar ese vehículo para ingresar esas partes o esas piezas de ese vehículo dentro del mercado y de esa manera, negociarlos en lo que tiene que ver con la venta de repuestos y demás. Y hay otro tipo de organizaciones, y entre ellas encontramos, para ya ingresar en el tema, porque yo no me quería ir del tema central por el cual hoy estoy hablando acá y para el que fui convocado, que es específicamente el delito de tráfico y trata de personas. Pero sí es bueno que nos quede claro que una forma de combatir esta delincuencia transnacional es la información. La información, partir de la base de que no importa el país al que pertenecemos, sino lo que sí es importante saber que estos grupos criminales están presentes en toda la comunidad internacional. Ningún país es ajeno al accionar de estos grupos criminales y se atiende desde el punto de vista de las autoridades, primero que nada, una prevención, y cuando la prevención no es posible, bueno, ahí entramos en una segunda instancia que es la represión. Dada estas explicaciones para ubicarnos en el tema y el contacto o el nexo que tienen estos grupos de delincuencia transnacional con el delito específico de trata y tráfico de personas, ingresaré en el estudio particular de esta figura. A nivel de derecho comparado, no en todas las legislaciones se ha tratado de la misma manera lo que tiene que ver con el delito de trata de personas y el delito de tráfico de personas. En nuestro país específicamente son dos figuras distintas. Una cosa es cuando se habla de tráfico de personas y otra cosa es cuando se habla de trata de personas. Cuando hablamos de tráfico de personas, estamos pensando en el ingreso de la persona en forma ilegal a un Estado, y acá el bien jurídico tutelado resulta ser la política migratoria del Estado. O la persona ingresa ilegítimamente, no contando con los permisos que exige ese Estado concreto, pongamos a título de ejemplo los Estados Unidos, donde para poder ingresar allí es necesario sí o sí contar con una visa. Entonces existe un grupo de delincuentes que lo que hacen, le proporcionan a la persona y le financian económicamente. Primero le proporcionan la documentación para ingresar al Estado en forma ilegal, le cobran por esa documentación y muchas veces ese primer delito de tráfico posteriormente veremos que se transforma en un delito de trata. Entonces, de esa manera pueden ingresar en forma ilegal al Estado, donde no obtienen esa visa, a partir de documentación ilegal, falsificada, apócrifa, que le proporciona este grupo de delincuentes que se dedica especialmente a lo que tiene que ver con el ingreso de personas indocumentadas a determinados estados. Pero ¿qué pasa? No solamente hay tráfico de personas cuando la persona ingresa en forma ilegal, sino, pensemos en la otra hipótesis, la persona ingresa legalmente al Estado, pero lo que sucede es que una vez que ingresa al Estado, esa persona, vencido el plazo para poder estar en el Estado, no se va de allí, entonces empieza a estar en una situación ilegal
porque ya no está autorizada legalmente por el Estado para poder estar en ese país. Y ahí estamos en presencia del tráfico de personas, delito que indudablemente supone un desplazamiento de personas de un lugar a otro, suponen un grupo de personas que son las que proporcionan esa documentación y facilitan esa documentación ilegal, o permiten que una vez que esté la persona que ha ingresado legalmente en el país, permita de alguna manera quedar por lo menos protegida del control de las autoridades migratorias de ese Estado. Y después pasamos a lo que tiene que ver con el delito de trata de personas. La trata de personas ya es un delito totalmente distinto al tráfico. Acá lo que se busca justamente es reclutar a determinadas personas que muchas veces ingresan a la trata con su propio consentimiento, porque son reclutadas por distintos integrantes de esa organización. Una de las modalidades muy típicas para el reclutamiento de personas vinculadas o para personas que ingresan como víctimas después de la trata de personas es mediante la forma del enamoramiento. Hay dentro de la organización personas específicas que tienen el rol de captar a las víctimas mediante una situación de noviazgo o una relación emocional, y una vez que esas personas captan a la víctima, la llevan a determinados lugares. Por ejemplo, en México es muy común que de alguna manera las privan de su libertad, ingresándolas en estancias que están protegidas incluso por una fuerte presencia de delincuentes, y allí pasan a no poder disponer de su libertad ambulatoria. Entonces acá vemos que el bien jurídico tutelado es otro, que es la integridad física, es la dignidad de la propia persona que resulta víctima de este delito de trata. También tenemos la modalidad del consentimiento, que se inicia con el consentimiento, por eso yo digo que muchas veces la trata de personas es la prima hermana del delito de tráfico de personas, porque ¿qué sucede? Para llegar al país, estas organizaciones le procuran a la persona determinada la documentación que les permite ingresar al país, apócrifa por supuesto, o los medios que a veces les facilitan, ya sea el transporte en forma ilegal. Pensemos en la frontera de México con Estados Unidos, pensemos en el ingreso de inmigrantes de Sudáfrica o de África hacia Europa. Pero ¿qué pasa? Una vez que esa víctima ingresa y que la organización le ha facilitado esa posibilidad de ingresar en forma ilegal, le cobra un precio por ese trabajo que le ha brindado. Y ese precio que le cobra es tan alto que muchas veces las personas pasan a ser esclavos de la propia organización, porque empiezan a trabajar para la organización para poder pagar esas deudas que se han originado a partir de que ellas mismas le han pedido a la organización que las ingresen en forma ilegal en un Estado. Entonces se transforman en víctimas que ni siquiera su actividad, diríamos, les permite de alguna manera pagarle a la organización, porque cada vez el costo es más elevado, los intereses son más importantes. Entonces se empiezan a transformar en víctimas de esa organización y pasan de haber ingresado o haber otorgado ese consentimiento a esa organización para que los ayudara a ser víctimas de esa propia organización. Porque lo que tiene acá, o lo que tenemos que destacar, que la trata de personas, por lo general, se vincula con la explotación sexual y se vincula con la víctima siendo mujer, cuando en realidad lo que debemos de destacar es que primera puntualización, la trata no solamente se da en casos de que la finalidad de la organización sea la explotación sexual, sino también podemos estar frente a un fenómeno de trata cuando la finalidad es la explotación laboral, por ejemplo, y allí recuerdo que estábamos hablando recién con el colega argentino, los tan sonados casos que sucedieron en Buenos Aires,
del reclutamiento de personas que habían ingresado en forma ilegal a la República Argentina, ciudadanos creo que peruanos colombianos, bolivianos, ingresan en forma ilegal a la Argentina, comienzan a deberle a la organización, comienzan a trabajar para pagar ese ingreso ilegal y comienzan a trabajar en talleres clandestinos, textiles, que se llamó en su momento las camas calientes, es decir, duermen 8 horas y se levantan y comienzan a trabajar, y esa cama es ocupada por otra persona que también trabaja para pagar esa deuda que es impagable. Por eso se trata de un sistema de esclavitud. También la trata, cuando tiene por finalidad lo que tiene que ver con la esclavitud del punto de vista laboral, estamos en presencia de grandes emprendimientos forestales, donde es necesario el ingreso de personas con una mano de obra muy barata, entonces allí les facilitan el ingreso al país, y una vez que ingresan a ese país les pagan un dinero que ni siquiera le es suficiente como para satisfacer las necesidades básicas, y se comienzan a transformar esas personas en verdaderas víctimas de explotación laboral. Y también la trata debe ser considerada en los casos de explotación, no solamente laboral y sexual, como lo hemos dicho, sino también en los casos de explotación cuando lo que se busca, y ahí particularmente las víctimas más atractivas para la organización criminal, son los niños y son los hombres, en lo que tiene que ver específicamente con la explotación de órganos y tejidos. Existe un comercio ilegal en lo que tiene que ver con la venta de órganos, y existen y se han dado situaciones a nivel de la comunidad internacional del secuestro de personas con la finalidad necesariamente de extracción de determinados órganos que después se comercializan en determinados países de Europa, sobre todo la Europa nórdica, para personas que necesitan trasplantes de distintos órganos. Entonces allí la víctima necesariamente, en la medida que es un niño o que es un hombre, del punto de vista, diríamos, anatómico, guarda o presenta ciertas condiciones o características que, bueno, que lo podrían hacer, justamente lo hace mucho más valioso que la víctima de la trata sea necesariamente, no sea una mujer, sino sea un hombre o sea un niño. Entonces, el fenómeno de la trata vemos que es un fenómeno absolutamente, es un fenómeno que todos los integrantes de la comunidad internacional estamos interesados. Cuando hablamos de todos, hablamos de actores y hablamos de países de la comunidad internacional, porque los fenómenos de la trata de personas no solamente se dan con el traslado de personas de un lugar a otro, sino se puede dar la trata de personas incluso dentro de un mismo Estado. El reclutamiento de personas con la finalidad posteriormente de lo que yo les decía, de las distintas modalidades de explotación. Entonces, está la trata local, que la llevan adelante grupos criminales locales, y después tenemos la trata o el interés de la trata por grupos internacionales o de crimen organizado o delincuencia transnacional. ¿Por qué? Porque la trata es un negocio muy rentable, porque una vez que la víctima ingresa en la organización es muy difícil de que salga de esa organización, y está sometida necesariamente a ser utilizada, ser explotada, para poderle suministrar a esa organización un dinero importante que llena las arcas de esos grupos de delincuentes, y allí aparecen a nivel internacional, sobre todo, los requerimientos o podríamos decirlo así, las solicitudes de localización de personas que han desaparecido en distintas partes del mundo. En el Uruguay hay casos de personas desaparecidas que se sospecha que han sido mediante el consentimiento
han ido a Europa con la finalidad de, bueno, de obtener un buen trabajo, y una vez que llegan allí, las organizaciones vinculadas con la trata, sobre todo de explotación laboral y sexual, les retienen la documentación, les retienen sus pasaportes, les dan los lugares donde deben de vivir, y la víctima se transforma necesariamente en aquella persona que le suministran dinero, tal vez con mucha suerte, para poder enviar a sus familiares, pero no pueden salir de ese sistema porque incluso al tener retenida su documentación, documentación me refiero a pasaportes, les es muy difícil poder viajar, y sobre todo la amenaza directa de la organización o de los miembros de la organización de los sujetos activos que cometen el delito de trata, de amenazar a la víctima permanentemente con el conocimiento diríamos que, con decirles que saben quiénes son sus familiares y cuáles pueden ser las consecuencias en el caso de que esas víctimas traten de concurrir a la autoridad del local donde se encuentran para denunciar este tipo de situaciones. No me quiero extender mucho más del tiempo, no sé los organizadores si estoy dentro del tiempo razonable, no quiero abusar de la gentileza que me han dado los colegas de poder plantear este tema, que es sumamente atractivo, es un tema que solamente daría para hablar una semana entera de lo que es la trata y tráfico de personas, pero sí dar un pantallazo general de que en realidad todos los países de la comunidad internacional tenemos este flagelo instalado. No es un tema de la frontera de México y Estados Unidos, ni tampoco es un tema de la frontera del ingreso de inmigrantes de África a Europa. También lo hemos vivido nosotros acá, el ingreso de Brasil de inmigrantes con fines de explotación laboral a la República Oriental del Uruguay. También hemos tenido casos específicos de trata de personas que han ingresado con finalidad de explotación laboral, ya pensando en personas que venían de Perú, de Bolivia, ni que hablar de casos de personas de procedencia básicamente colombiana, y muchos de ellos costarricenses, mujeres, que han ingresado a nuestro país con finalidades de explotación sexual, específicamente de la prostitución, reclutadas por estas grandes organizaciones. Bueno, me quedo por aquí. No sé si tienen alguna pregunta para hacerme, estoy a las órdenes. Y bueno, desde ya muy agradecida por haber podido en estos minutos hacer por lo menos un planteo del tema, dejo interrogantes pendientes, cómo podemos nosotros desde distintos lugares como actores judiciales combatir o reprimir o atacar este tipo de conductas, porque pienso en la defensa particular y pienso que la defensa muchas veces defiende a esa víctima que quiere salir de esa organización criminal, no necesariamente solo defiende a quien integra la organización criminal, sino también, por lo menos en nuestro derecho procesal, existe una víctima con derechos y existe un abogado que patrocina los derechos de la víctima. Entonces creo que es un tema que lo debemos de poner sobre la mesa y lo debemos de abordar todos los actores judiciales. Muitas graças. Vou falar um pouco em português. É impressionante como o tempo passou assim, em fração praticamente de minutos. Ou seja, sua palestra foi tão boa, tão envolvente, que inclusive aqui uns internautas, aqui uns alunos que estão também acompanhando numa outra forma de transmissão, falaram ali que foi uma das melhores palestras explicativas, porque Vossa Excelência abordou a parte histórica, um pouco adentrou os conceitos e foi desenvolvendo, fez a abordagem da parte da migração e mostrou que poucos palestrantes, poucos juristas que abordam sobre essa temática vêm demonstrando é a inter-relação entre a parte desses, no caso dos tráfico de pessoas, com a prática de outros crimes, e até justamente abordou um tema sobre o fato de que a existência de algumas espécies de casas, que até chamam de albergues, que até ficam pessoas sendo presas
para ficar servindo como alguma prática de algum crime, de alguma atividade, para ele justamente não poder sair do lugar. E, nesse sentido, eu até, certa vez, eu assisti um documentário sobre casos de traficância e prostituição, que ocorre, no caso, ocorreu em alguns países, de que mulheres recebiam propostas para serem modelos internacionais, chegavam no lugar e, na verdade, eram transformadas em prostitutas. E naquele mesmo meio, elas também, quando não estavam fazendo a prostituição, elas estavam auxiliando em alguma outra atividade criminosa interna, como, por exemplo, a parte de questão de droga, de tráfico no ambiente interno da prostituição, ou seja, uma situação puxou várias outras. E assim sendo, eu gostaria também de fazer umas perguntas sobre como se dá a forma do formato da ação penal desenvolvida no Uruguai, quando vem a ser relacionada a casos de tráfico de pessoas, como é que são os procedimentos de requisições, quando esse tráfico de pessoas gera também no caso, uma continuidade da ação em outro país, por exemplo, um país da Europa, ou aqui do Brasil, quando gera essa conexão. Sí, bueno, agradezco mucho las palabras, profesor. La idea era transmitir en forma clara, abordarlo en forma integral, porque en realidad este foro lo importante es que somos todos juristas de distintos países de la comunidad internacional, pero el flagelo que debemos atacar es el mismo. Por lo tanto, la idea es tener presente que ya aquella delincuencia convencional, aquella delincuencia que cometía delitos dentro del territorio de cada uno de los estados, ha mutado, ha venido a mutar, ha venido dándose esa mutación, y eso nos lleva a encontrarnos frente a un fenómeno delictivo que lamentablemente cada vez tiene más fuerza, como son esos grupos criminales internacionales. No hace mucho tiempo, acá en el Uruguay, se dio especialmente una investigación vinculada con trata de personas y se realizó una investigación conjunta con España, donde el Uruguay y por medio de nexos, por supuesto, Ministerio Público y además de la policía, se logró desbaratar en simultánea personas que de alguna manera reclutaban personas en España y de alguna manera las trasladaban al Uruguay con fines de explotación sexual y viceversa, personas que eran reclutadas en el Uruguay y después que llegaban a Europa, específicamente en España, no podían salir de la organización por todo eso que hemos hablado, de la retención de la documentación, de lo que usted planteó acertadamente, a veces son actividades de asistencia a la prostitución, pero son tan importantes como la actividad de explotación sexual. Muchas veces esas personas son obligadas, además, a dedicarse al tráfico de sustancias estupefacientes, al menudeo. Entonces, no me tocó a mí participar en esa investigación, solamente lo que sé lo sé a través de los medios de prensa, pero sé que hubo una investigación conjunta de las autoridades uruguayas con las autoridades españolas a través de los canales oficiales, y se logró en simultánea hacer los allanamientos en España y en el Uruguay el mismo día y poder lograr la detención de quienes eran víctimas y reclutadores en los distintos estados. Quienes se fueron encontrados en España, como se estaba realizando una actividad conjunta, fueron sometidos a la justicia en ese país, y quienes cumplían funciones de reclutamiento y eran víctimas de explotación en nuestro país, fueron sometidos a la justicia en nuestro estado. De alguna manera, creo que en forma muy acertada las autoridades pudieron superar
todo lo que hubiera suponido, o que hubiera supuesto, perdón, el tema de los mecanismos de extradición o los mecanismos de cooperación internacional para una pronta respuesta a la actividad, a esta actividad criminal. Ese es un ejemplo de este año, del año pasado, no recuerdo si comienzos de este año o el año pasado, y después se han dado, eso sí tengo pleno conocimiento, de situaciones de investigaciones llevadas a cabo en nuestro país por colegas que han logrado criminalizar y que han logrado imputar delitos de trata y tráfico de personas a personas que reclutaban víctimas que venían de otro estado con finalidades sexuales, y una vez que llegaban a nuestro país, les retenían la documentación y no les permitían irse de la organización, y bueno, lograron criminalizar a los reclutadores. Y un tema que no lo dije, pero por lo menos yo lo abordo en el libro mío sobre trata y tráfico de personas, porque es muy debatido a nivel de la doctrina qué pasa cuando hay un consentimiento de la víctima, porque la víctima ingresa muchas veces a la organización con un consentimiento, porque ingresa a una relación amorosa y quien le promete ese vínculo le dice vamos a iniciar nuestra vida en este estado donde yo tengo familia, y una vez que llega allí pierde contacto con el reclutador y pasa a depender de otros miembros de la organización. Sí, lo que yo entiendo que ese consentimiento es absolutamente viciado, carece de, diríamos, llegado el momento y cuando vamos a aplicar el tipo penal, el consentimiento de la víctima al ser viciado no es relevante a los efectos de no imputar la conducta al sujeto que comete el delito de lavado de activos. Lo mismo que sucede con el tráfico. Como yo les decía, que es el primo hermano de la trata, y doy mi consentimiento para ingresar en forma ilegal al país, y una vez que ingreso no tengo la forma de salir de la organización porque no puedo pagar lo que la organización invirtió, entonces me transformo en víctima. Yo particularmente, del punto de vista como profesora de Derecho Penal, creo que el consentimiento de esa víctima está totalmente viciado y enerva la antijuricidad de la conducta de la víctima, justamente, porque la víctima es engañada por el reclutador. Por lo tanto, no puede ser pasible de ser criminalizada esa víctima, a pesar de que brindó su consentimiento para después dar inicio a ese otro delito que en definitiva va a terminar con la punición de quienes lo cometen. Assim, ó, muitas graças, meus parabéns. É uma palestra assim que eu gostei, particularmente, no meu ver pessoal, eu gostei muito mesmo assim de sua palestra, e faço também um convite para que Vossa Excelência possa palestrar também mais vezes aqui no instituições no Brasil, que eu vou aqui repassar, inclusive essa palestra aqui por conhecimento de algumas outras instituições, de alguns colégios de advogados, justamente para que possa desenvolver sobre essa temática que ela é incipiente, a forma dos estudos e dos trabalhos nessa parte de tráfico de pessoas. A gente não tem contatos com grandes especialistas, como vem a ser o caso de Vossa Excelência. Gostei. Eu queria poder a oportunidade de fazer mais perguntas, todavia, como hoje o tempo está bastante limitado em decorrência das inúmeras palestras que ainda teremos no dia de hoje, mas eu queria que fosse um seminário, um curso mayor. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las palabras, querido colega. Sí. Era la finalidad, era transmitir los conocimientos, porque los profesores sentimos la satisfacción en transmitir lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y para lo que nos hemos formado, porque es una forma de continuar siempre presente, no solamente en los libros, sino en la vida de las personas. Tal vez mi rol de integrante del Ministerio Público Fiscal
de la mano con la carrera docente que he hecho en la facultad y diríamos, mi amor hacia el derecho penal, porque yo amo el derecho penal, me permite de alguna manera lograr esa integración de la teoría con la práctica y dar, o por lo menos es lo que pretendo cada vez que hablo en los cursos, de que en realidad no hay una desarmonía entre lo teórico y lo práctico y la importancia que tiene de dominar la teoría para poder tener un buen resultado o un éxito en lo que tiene que ver con la resolución de un caso en la vida real. Así que si ese es mi cometido cada vez que soy invitada internacionalmente, y si lo logro, es la más absoluta satisfacción que me produce que eso sea así. Muchas gracias por el convite. Eu falo muito pouco de português, mas se você falar devagar, eu compreendo quase tudo. Mas eu não estou em condições de falar só português, mas eu quero dar um forte abraço para muitos colegas brasileiros. Eu trabalhei muito tempo como fiscal à fronteira com o Brasil. Eu tenho muitos amigos, bons amigos, promotores públicos brasileiros com os que trabalhava a diário. Nós tínhamos grupos informales de trabalho. E eu adoro o Brasil, eu adoro a gente de Brasil por sua alegria, sua forma de ver a vida. Eu felicito, mas eu acho que o Uruguai deveria de introjetar essa energia, essa forma de parceria que os brasileiros têm, de la turma. Así que muito agradecida con todos vosotros y estoy a sus órdenes para lo que vosotros me necesitéis. Muito obrigada. Muitas graças. Grata infinitamente. Poxa, mas eu queria que continuasse mais um pouco, porque foi tão boa essa sua palestra, mas vamos ali promover assim, temos ali na agenda aqui, eu recebi até mais uma confirmação de mais 2 convites para que possa palestrar em 2 outros eventos futuros, um agora ainda em 2021, em dezembro, e outro em 2022, ou seja, já confirmado. Muito obrigado. Muito obrigado a você e forte abraço e muita suerte para todos os palestres do dia de hoje, que há pessoas muito qualificadas, juristas de Latinoamérica, muito qualificados. Forte abraço. Abraços. Agora passo a palestra, que vai ser uma palestra gravada, da doutora Rosângela Tremel. Rosângela Tremel é mestre em Políticas Estratégicas pela ESAG, UDESC, advogada, jornalista, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, administradora de empresas pela ESAG-UDESC, membro efetivo da Comissão Especial de Direito Digital da OAB, subseção de Butantã, de São Paulo, gestão 2019-2021, criadora do projeto editora-chefe da revista jurídica da Unisul, de Fato e de Direito, versões impressa e eletrônica, especialista em advocacia dogmática jurídica Unisul, em marketing UDESC e ESAG, e em ciências sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina.
bem-vindos a este nosso encontro. Ao agradecer o convite à doutora Aisha, eu agradeço a todos os colegas e a todos que se juntaram a nós nessa jornada. Sem mais delongas, visto que o tempo é curto, vamos entrar direto no nosso assunto, que é Lei Geral de Proteção de Dados e os princípios constitucionais que regem a administração pública. Lá no ano de 2001, quando eu defendi o meu mestrado, a Emenda Constitucional 19 trouxe o princípio constitucional da eficiência para o caput do artigo 37 da Constituição Federal. Então, nós passamos a ser regidos pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eis que, ao longo do tempo, nós tivemos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, recente, novinha, né? E estamos aí tentando encaixar o poder público neste novo momento que ele passa a viver. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, e nós vamos aqui abordar os artigos 1º, 5 e 6, ela diz que essa lei se aplica a todos os dados e órgãos privados e públicos, vale dizer a todo mundo. Tenho conversado seguidamente sobre o assunto e dito às pessoas o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados falta um P, porque é a Lei Geral de Proteção de Dados pessoais. Então, quando nós saímos por aí distribuindo o nosso CPF, os nossos dados, a nossa biometria facial, que algumas lojas têm sugerido, como cartão fidelidade e outras coisas, nós estamos deixando ao longo do caminho pedaços de nós. Como a área privada vai administrar isso? Inúmeros programas de compliance. Como a área pública vai administrar isso? Terá que ser também através de programas de compliance, mas isso está caminhando muito mais lentamente, porque o Brasil tem um sistema da chamada Civil Law. E em se tratando de Civil Law, ele tem mais dificuldade em encaixar certas novas condutas, novos procedimentos, novas maneiras de tratar questões como, por exemplo, os dados, né? Nós temos uma lição do professor Raffaele Di Giorgi, da Universidade de Salento, na Itália, que ele costuma nos dizer que nós estamos vivendo no habitat do não saber. Então, muita coisa a gente simplesmente não sabe. A gente sabe é que o Marshall McLuhan, aquele lá de trás da aldeia global, a aldeia global já se consolidou, ele também disse: os homens criam ferramentas e as ferramentas recriam os homens. Então, em se tratando de administração pública, nós vamos ter que recriar todo um sistema para que haja legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência em relação aos nossos dados. Isso não é tarefa fácil, nem só porque nós temos o sistema da Civil Law, mas também porque nós temos um Estado gigante. O nosso aparato estatal é muito grande, então isso exige enormes programas de compliance específicos. E nós sabemos, por exemplo, que livros como A Utopia, de Thomas More, A Cidade do Sol, de Campanella, traziam sistemas jurídicos e leis curtas. E nós temos um cipoal de leis. Tanto é que a gente brinca atualmente aqui entre nós, colegas do direito, se a pessoa tem muita certeza, vamos duvidar, porque o cipoal de leis e regulamentos e programações é bastante complexo, né? Mas na realidade também, se nós formos pensar, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já vem se montando ao longo do tempo, ele chegou no Brasil bem depois que chegou na Europa. Ela começou, por exemplo, lá em 2001 com a LAI, a Lei de Acesso à Informação. Depois, em 2014, nós tivemos o Marco Civil da Internet, e nós tivemos tudo isso com a finalidade de promover a utilidade pública e o interesse público. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela não começou muito bem, ela veio um pouco naquela cantiga de escravos de Jó, lembra? Aquela cantiga de infância? Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, bota, deixa ela ficar. Ela entrou, veio, teve uma vacatio legis grande, estendida, ampliada, e, gente, foi por aí, até que entrou finalmente em vigor. Quem deve cumprir a lei? Todo mundo, inclusive as pessoas de direito
público, né? Isso está lá no artigo 1º, aquele que a gente combinou que falaria sobre, né? O professor Rafael de Jorge costuma nos dizer também que quanto mais se expande o espaço do direito, também maior é a expansão do ilícito. Então, a partir do momento em que nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, protegendo os nossos dados pessoais, nós também passamos a ter várias tentativas de ilícitos em relação aos nossos dados. Então, há que se prestar um bocado de atenção. E esse é um grande momento para o Estado de demonstrar que ele vai criar programas de compliance nos termos do artigo 50, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eles falam por experiência própria, esses programas de compliance em compatibilidade com não pode ser o que foram, por exemplo, os chamados círculos de qualidade lá na meados da década de 90, um horror, um pesadelo na área pública, não funcionou absolutamente. Nós tivemos aqui no estado de Santa Catarina, onde eu moro e de onde eu falo, um programa de governo de qualidade total que chegou a criar a Secretaria Especial da Qualidade Total, que também acabou por não apresentar resultados concretos, embora houvesse comprometimento de todas as esferas, muito treinamento, boa vontade, acontece que simplesmente ele ficou para trás. É isso que não pode acontecer com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela tem que ser implementada de forma que ela crie uma nova cultura. Sabemos, claro, que não há segurança plena. Estão aí os nobres colegas que também lidam na parte técnica, os chamados DPO e toda esses monges que a gente retira lá do livro do Humberto Eco, do Nome da Rosa, e são aqueles detentores do conhecimento, eles é que sabem essa parte mágica de controle, né, tecnológico, da tecnologia para fazer com que ela funcione a nosso favor, mas nós vamos ter que prevenir para minimizar o que nós possamos ter eventualmente de problemas com os nossos dados. No artigo 5º da lei, nós temos uma questão que me parece crucial para este momento. Ela trata das 3 grandes figuras e a gente brinca em algumas palestras, em alguns grupos, em alguns segmentos, que se tratam de novas possibilidades de trabalho, novos segmentos de mercado. O artigo 5º traz 3 novas funções. A primeira é a do controlador. O controlador vai estar sempre muito ligado ao verbo de decidir. É a ele que cabem as decisões a respeito dos programas de compliance, do tratamento dos dados, do cuidado que se deve ter com esses dados. Nós temos também a função do operador. O operador vai estar muito ligado ao verbo fazer, ele vai realizar. E nós temos a terceira figura, que é a figura do encarregado. Particularmente, aí meu lado jornalístico, não acho que esses nomes tenham sido os mais felizes, porque o encarregado, que parece o mais, que tem uma conotação meio, encarregado, tá encarregado, é o que tem o papel mais importante, porque é ele que vai ser o canal de comunicação entre o controlador, o operador e a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, a escolha de um encarregado que lide com o operador e com o controlador é de fundamental importância. Na área pública, isso está acontecendo de uma maneira errática, eu diria, porque, por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós temos uma desembargadora, a doutora Denise de Souza Luiz Franceschi, que há muitos anos se dedica a essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina a nomeou como encarregada, ou seja, ela é o canal de comunicação do Tribunal de Justiça catarinense com as altas esferas da Agência Nacional de Proteção de Dados. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, até onde eu pesquisei, cada município escolhe o seu. Gente, isso é um problema, porque o encarregado tem que falar 2 linguagens, pelo menos. Ele tem que falar necessariamente a linguagem
dos dados e a linguagem da tecnologia que protege os dados, porque hoje em dia os dados somos nós. Quando eu deixo um dado que seja na área pública, que seja num processo, eu estou deixando um pedaço de mim. Bom, feito estes apontamentos bastante básicos, canalizo, e já vou me encaminhando para o final, para a questão dos princípios. Quando nós falamos lá no artigo 6º de tratamento de dados e fizemos uma harmonização destes dados com o artigo 37 da Constituição, destes princípios protetores de dados, aliás, com os princípios da administração pública no artigo 37, nós temos, por exemplo, que o princípio da legalidade, ele vai se materializar no princípio da finalidade, da adequação, da necessidade, da segurança, que são princípios da LGPD. O princípio da moralidade vai se dar pela qualidade dos dados. O princípio da impessoalidade vai se dar pela não discriminação, ou seja, a partir da Lei Geral de Tratamento de Dados, todos os nossos dados terão que ser tratados de forma equânime. Da parte da publicidade, nós temos a questão do livre acesso, da transparência, do que nós temos que deixar à disposição do nosso público, como separar o que pode e o que não pode ser deixado aberto, o que é dado sensível, o que é dado que deve ser resguardado. E, por fim, nós temos o princípio constitucional da eficiência, pelo qual eu tenho uma especial predileção, visto que fiz meu mestrado, né, em função da Emenda Constitucional 19, na época eu tratava do princípio constitucional da eficiência e achava que os contratos de gestão seriam uma ferramenta que poderia tornar o nosso Estado mais ágil. Agora, o mundo mudou, nós estamos no século XXI e o princípio da eficiência vai significar um Estado digital que proteja seus cidadãos, isso vale dizer que proteja seus dados, os dados de todos nós, e que o faça com eficiência, eficácia e muita efetividade. O caminho, gente, o caminho é muito longo e aí, como esse é um evento internacional, gosto sempre de trazer à baila um grande sociólogo do direito brasileiro, da Escola do Direito do Recife, Tobias Barreto, que nunca teve o seu reconhecimento totalmente na medida em que ele merecia, porque ele foi magistral. É de Tobias Barreto a frase que encerra esta nossa fala. É mister bater 100 vezes e 100 vezes repetir. O direito não é um filho do céu. Nem é, acrescento eu, a Lei Geral de Proteção de Dados. É um fenômeno histórico, um produto cultural da humanidade. Nós vamos ter que fazer, acrescento eu, aqui no meio das palavras de Tobias Barreto, nós vamos ter que fazer este produto cultural, este novo diploma legal, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai ter que simplesmente se tornar a nova cultura. Porque a serpente que não engole a serpente não se faz dragão. E a Lei Geral de Proteção de Dados veio para, das palavras de Tobias Barreto, ser a serpente que engole a serpente e fazer de tudo do sistema legal jurídico algo seguro e forte como o dragão. Muito obrigada. Doutora Rosângela, parabéns pela excelente palestra, que foi uma verdadeira aula magna sobre LGPD. As suas falas são sempre muito didáticas e trazem conteúdos e apontamentos imprescindíveis para compreendermos de forma mais clara sobre a proteção de dados e que nos provocam reflexões necessárias. Muito obrigada por dividir conosco seus relevantes conhecimentos. Hoje encerramos esse painel sabendo mais sobre os nossos dados pessoais e a importância de protegê-los. Esse é o primeiro Encontro Internacional de Juristas, o EJUR 2021, que reuniu juristas renomados e gabaritados como a doutora Rosângela Tremel.
Mais uma vez, agradeço a todas e a todos que estão nos acompanhando e entrego a palavra ao Dr. Max Silva. Muitíssimo obrigado, doutora Aisha, pelo encerramento aqui do nosso evento. E também aqui, conforme eu já havia mencionado, a presença também da ilustre doutora Sandra Freitas, ambas, Sandra e a doutora Rosângela Tremes, são absolutamente fenomenais, juristas excelentes. Assim, eu retransmito a palavra, doutora, para o fechamento, encerramento do presente painel. Bom, então vamos encerrar este painel. Encerramos com a grande palestra da doutora Rosângela Tremel, avisando que teremos mais painéis na sequência e que peço a todos que acompanhem, porque também são painéis de extrema importância, com assuntos relevantes para toda a sociedade. Dou por encerrado este painel e vamos passar para os próximos. Nos acompanhem. O som, doutor, o som. Agora estou salvando aqui o... Vamos ver aqui,